Hola, hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso de lógica difusa. En esta oportunidad vamos a hacer ya ah, sistemas ¿ya? Basados en lógica difusa, ¿no? Sistemas eh, de control. Podría que se llaman sistemas difusos, ¿sí? En sí, en general, un sistema difuso en forma diagrama de bloque tiene este aquí, ¿no? Entonces, primero procesamos nuestra información, ¿no? Preprocesamos, ¿sí? Después justificamos, ¿ya? Luego generamos nuestra regla de control utilizando con la ayuda del experto y desjustificamos. Este proceso aquí también se llama método de inferencia, regla de control, trabajamos con regla de inferencia, ¿ya? Luego hacemos el post procesamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué consiste en decir? El primero, preprocesamiento. Es decir, acondicionar datos antes de introducir al sistema, hay que limpiar, ¿no? A veces los datos vienen no adecuados para el sistema, ¿sí? Luego hay que justificar. Justificar significa, como vamos a ingresar a números reales, entonces esos números reales hay que convertir en difuso, ¿no? En otras palabras, definir funciones de pertenencia para valores, es decir, identificar los valores lingüísticos y esos son conjuntos difusos y hay que definir su función de pertenencia, ¿ya? Luego, la regla de control, ¿no? Entonces, hay que diseñar nuestra regla de control, que se llama regla de tipo sí, entonces, ¿no? Y esto es lo que va a definir cómo se va a hacer controlado el sistema, ¿ya? Y luego, método de inferencia, es decir, cómo vamos a llegar a conclusiones con las reglas que tenemos, ¿no? Este es solo algo que sirve para inferir conclusiones a partir de premisas, ¿no? Es decir, a partir de los datos de entrada y las reglas de control, ¿sí? Con datos de entrada y regla de control llegamos a conclusiones, ¿no? Entonces vamos a trabajar en este caso con un método de inferencia a producto cartesiano. Luego hay que desjustificar, es decir, ya con todo el proceso era tipo difuso, ahora hay que convertirlo en tipo numérico para que se entienda, ¿no? Es decir, convertir en conjunto difuso resultante de la diferencia en una cantidad certera, en general, señal de control, ¿sí? Y luego hay que hay que analizar ese resultado que nos dan, ¿no? Es decir, acondicionar la señal de salida para el usuario, ¿sí? Entonces, vamos a los, los ya sabemos cómo son las reglas difusas, ¿ya? El proceso eh, de identificar valores lingüísticos, conjuntos de funciones de pertenencia, también ya conocemos, ¿ya? Único que un poco falta explicar un poco el método de inferencia, que va, que va a hacer y la de justificación, ¿ya? Entonces, el método de inferencia que vamos a aplicar significa, ¿no? Tenemos hechos, un conjunto de reglas y vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un hecho que es X es A, acá tenemos regla, X es A1, entonces Y es B1, ¿no? Y así, podríamos tener N reglas de ese tipo. Y tenemos que llegar a la conclusión Y es B', ¿no? El A' y el A1, en general el AI y BI son conjuntos difusos, ¿no? Son valores lingüísticos. ¿Y cómo se interpreta matemáticamente eso de acá? Este hecho, X es A, tan solo con A', ¿no? X A' es A'. Entonces, si esta primera regla, ¿cómo se interpreta? Teniendo un hecho, una regla, y hemos visto cómo se interpreta eso a través de composición, ¿no? Entonces, ¿cómo componemos? Entonces, B1 como B', ¿cómo va a ser la salida? Va a ser la composición del hecho con, con la relación uno definido como el producto cartesiano, ¿no? Producto cartesiano entre el antecedente y el consecuente, ¿sí? Igual, la regla 2, ¿cómo se va a interpretar? El hecho A', composición, relación 2, y esa relación 2 lo vamos a interpretar, esta regla 2, de la de regla 2, vamos a interpretar como relación, ¿no? Que del como producto cartesiano. Y así hacemos para todas las reglas, ¿no? Y al final, ¿cómo interpretamos eso? Tan solo unimos todo lo que hemos tenido acá, ¿no?
B'1 unido B'2 y así, unido hasta B'N sería, ¿sí? Más o menos matemáticamente tenemos eso de ahí. Entonces, esto de aquí vamos a ver, un poco simplificar, ¿ya? A ver, cómo se define la composición, eso hemos ya visto, ¿no? Entonces vamos a definir entonces, vamos a hacer para uno general, entonces BI', vamos a simplificar, a ver. Entonces BI' en Y va a ser, a ver, cómo se interpreta la composición, cómo se calculaba. Se calculaba maximización entre minimización de estos dos, ¿no? Minimización de estos dos. Vamos a maximizar minimización de estos dos. Entonces acá sería maximizar minimización de estos dos. Es decir, vamos a minimizar el A' con este de acá, este resultado, que es el producto cartesiano. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, entonces acá vamos a maximizar con respecto a X. Esto lo pasamos igual aquí, pero esta relación hemos dicho que vamos a trabajar con el producto cartesiano, se interpreta como mínimo, ¿no? Vamos a trabajar con esa interpretación de la relación, ¿sí? Acá entonces, acá mínimo. Entonces calculamos el mínimo aquí, ¿ya? Pero esta maximización depende de X. Significa que este de acá no depende de X. Significa entonces lo sacamos acá, ¿no? Sacamos esto de acá, entonces va a quedar esta maximización de esto de aquí, ¿ya? Pero vamos a hacer más simplificación todavía, ¿ya? El detalle es que A' es hecho, entrada, ¿no? Y van a ingresar datos reales, es decir, va a ser de conjunto difuso singleton, ¿no? Los singleton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos los AI acá. A ver, vamos a simplificar esta partecita, ¿ya? Vamos a simplificar. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Significa que vamos a buscar la intersección de los conjuntos AI. Supongamos que son los AI con los conjuntos A', ¿no? O valor de pertenencia de A'. Entonces, de A' es singleton, ¿no? Porque el A' es hecho, entonces va a ingresar números reales. Entonces, singleton, entonces sería X sub 0 nada más, ¿no? Y buscar la intersección significaría que vamos a buscar, obviamente, donde se intersecta, ¿no? ¿Sí? Eso significa que la intersección de los dos es este valor, ¿no? Aquí, ¿no? La intersección de los dos sería este valor. Y si vamos a maximizar de uno solo, va a ser el mismo, ¿no? Para los A y B, ¿no? Ahí, mu de ahí, ¿sí? Por lo tanto, debe estar calculando esto de acá. Este análisis lo que hizo es el Mandani, ¿no? Estamos haciendo lo que hizo el razonamiento del Mandani, ¿no? Entonces, en vez de estar calculando todo esto de acá, vamos a calcular aquí nada más. Por lo tanto, calcular los mu de B'I en Y, ¿ya? Tan solo va a ser calcular mu de AI intersectado con mu de BI en Y, ¿ya? Eso de ahí. En otras palabras, ¿no? Otras palabras, ya no va a ser necesario estar calculando las composiciones ni el producto cartesianos, ¿ya? Entonces, vamos a poner eso en todo. A ver, como a cada uno de estos vamos a 2B'1 va a estar, ¿no? Mu de A1 en X sub 0 intersectado. En cada uno estamos pasando. Luego al final lo que hay que hacer es calcular unión nada más aquí, ¿no? Lo que hay que calcular es el unión, ¿sí? Esto es lo que hemos calculado con esa simplificación. Entonces vamos a interpretar eso de ahí, a ver, ¿qué significa? A ver, en forma gráfica, a ver. Por ejemplo, para primera regla, a ver, para la primera regla, pues vamos a tener A1, conjunto difuso A1, y va a haber un singleton, ¿no? Singleton, y eso lo vamos a intersectar con B1. Este es el de rojo, es B1, vamos a intersectar. Intersectar significa a la altura, ¿no? Donde hubo intersección con el singleton con el A1, a la altura de eso vamos a cortar, ¿no? Vamos a cortar. Y cortamos, nos va a quedar esta partecita, ¿no? Esta partecita. Igual para la regla 2, ¿no? Para la regla 2
tenemos el A2, tenemos A2 Singleton, ¿no? Acá es Singleton y como que estamos cargando mínimo, estaría aquí. Luego tenemos que minimizar también acá mínimo, entonces igual cortamos aquí, ¿no? Entonces nos va a quedar esta partecita que está aquí, ¿no? Luego al final, aquí, lo que significa hay que unir. Aquí hay que unir. Eso significa juntar los gráficos aquí, ¿no? Aquí juntar los gráficos. En esto consiste el proceso de inferencia, ¿ya? Lo que hemos hecho se conoce como justificación, ¿sí? Entonces, una vez hecho la justificación y proceso de inferencia, lo que hay que hacer es de justificación, ¿ya? De justificación. Entonces tenemos las reglas, ¿no? Las conclusiones que hemos visto ya y al final llegamos a unión de todo esto de aquí, ¿no? Con esto. Y hay técnicas de justificación, es decir, hay que convertir un número real, ¿ya? Tenemos el técnica de centroide, esta es una región, ¿no? Hay que calcular el centro de gravedad, centroide, que ya conocemos la fórmula que está aquí, ¿no? ¿Sí? En todo caso, aquí si es continua, acá tenemos que calcular la integral, ¿no? La integral. Y también tenemos el método bisectriz, máximo central, máximo más pequeño, máximo más grande, ¿no? Tenemos diferentes técnicas de justificación, ¿sí? Y en MATLAB ya está programado también, ¿no? Ya se conoce con el nombre de JUSI, ¿no? Pasamos el dominio, ¿no? La función de membresía del último, de este de aquí, ¿no? Y el tipo de justificación que vamos a hacer. Puede ser centroide, bisector, ¿no? MOM, ¿no? Que estamos acá, MOM, o SOM, aquí, y LOM, que podría ser este de aquí, ¿sí? Entonces, de esa forma hacemos nuestro sistema difuso. En forma más compacta podríamos decir, ¿no? Para cada regla lo que vamos a hacer es aquí, ¿no? Vamos a calcular el mínimo aquí, ¿no? Para cada regla vamos a evaluar, acá, evaluamos, calculamos el mínimo, ¿no? Cortamos y minimizamos, ¿no? Aquí nos va a quedar y eso unimos. Y al final aplicamos centro de área, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Dice, se pretende controlar la calefacción de un invernadero a partir de los parámetros de temperatura y humedad relativa del mismo, ¿no? La finalidad es mantener una calefacción adecuada y para esto tenemos los siguientes datos, dice. Se cuenta con un sensor de temperatura con un rango de funcionamiento desde 0 grados a 40 grados centígrados, ¿no? Temperatura, es decir, este va a ser su universo de discurso para temperatura, ¿sí? También se cuenta con un sensor de humedad con un rango de funcionamiento entre 0% y 100% de humedad relativa, ¿sí? Y también el termostato se puede controlar mediante decremento de temperatura desde menos 15 grados a 15 grados centígrados, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es, primero, identificar nuestras variables. Tenemos un problema, ¿no? ¿Cuáles serían las variables? A ver, hay que justificar en otra palabra. Justificar significa identificar nuestra variable. Entonces, nuestras variables son la temperatura, y este es su universo discurso, la humedad, ¿no? Estas son las variables lingüísticas, humedad, con un funcionamiento, aquí este es su universo discurso, y el resultado que sería, a ver, termostato, ¿no? Y universo de discurso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero, entonces, nuestras variables de entrada, ¿no? ¿Cuáles van a ser las de entrada? Acabamos de mencionar. Va a ser temperatura con universo discurso 0 a 40. Y esto vamos a representar con valores lingüísticos, ¿no? Vamos a decir que es baja, normal, alta, ¿no? Normalmente conversamos, ¿no? Y van a ser de tipo que vemos acá, que trapezoide, triangular y trapezoide, ¿sí? El otra variable va a ser humedad, universo discurso 0 a 100,
también va a ser baja, normal, alta, ¿no? Entonces vamos a tener acá trapezoide, para normal trapezoide y para alta también trapezoide, ¿no? Ojo que este de aquí, esta designación de tipo de conjuntos que van a representar, ¿no? Que van a representar ya depende del experto, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, a ver, vamos a trabajando en MATLAB, ¿verdad? Entonces vamos diseñando, a ver, en MATLAB, ¿verdad? Vamos a escribir entonces, vamos a entrar a la herramienta UCI de MATLAB, escribiendo tan solo UCI, ¿ya? Entonces vamos ingresando aquí, estos son los variables de entrada, estos son las variables de salida. Aquí, variable de entrada, aquí ponemos nombre, primera variable de entrada es temperatura, ¿no? Temperatura, y acá hacemos doble clic para cambiar algunos parámetros, ¿ya? Entonces, ahora vamos viendo, temperatura, es de rango de 0 a 40, acá rango de 0 a 40, ¿no? Cambiamos esto aquí, rango de 0 a 40, y tenemos a la acá función de membresía es trapezoidal, acá vamos a cambiar aquí trapezoidal, aquí, trapezoidal, el segundo es triangular, el segundo está bien triangular, el tercero es trapezoidal también, aquí, cambiamos acá trapezoidal. Pero vamos a cambiar los parámetros, a ver, aquí es, acá está, es 005, 00520, acá. Entonces acá, función trapezoidal tiene 4 parámetros, 0, 0, y acá 5, aquí 20. Y ahí tenemos. Acá, triangular, es de 10, 20, 30. 10, 20, 30. Aquí, triangular, aquí, escribimos 10, 20, 30, ¿no? Y ponemos enter. Y el siguiente es trapezoidal, 25, 35, 40. Aquí, trapezoidal. Vamos a borrar aquí. 25, 35, 40 y repetimos 40. Y ponemos enter. Ahí está. Ese sería para se llama baja, normal, alta. Podemos cambiar ahí, acá, en vez de aquí, acá, baja. Baja, su nombre es acá, alta. Alta. Perdón, baja, normal, alta. Aquí es normal, ¿no? Normal. A ver. Normal. Normal. Y acá es alta. Eso sería, ¿no? Eso sería. Y cerramos. Y vamos al principal, ¿no? Como tenemos dos variables de salida, vamos a agregar. Perdón, dos variables de entrada. Entonces vamos a agregar. Edit, add variable input, ¿no? Aquí entonces agregamos. Aquí es humedad. Humedad, ¿sí? Humedad. Y cambiamos aquí los parámetros aquí, ¿no? La humedad es aquí. Acá la humedad es el rango de 0 a 100. Acá. Vamos a entrar a ver. Aquí. Aquí 0 a 100. Rango de 0 a 100. ¿Sí? Entonces los conjuntos son trapezoidal. Vamos a cambiar acá trapezoidal. Esto también es trapezoidal. ¿No? Aquí, trapezoidal. Y el otro también es trapezoidal. Entonces el primer conjunto se llama baja. Baja. El rango está 0
¿sí? 0, 0. Acá vamos a ver aquí. 0, 0. Aquí es 20 y 40. Ya tenemos aquí. El segundo es normal. Aquí ponemos su nombre normal. Y los parámetros son aquí 30, 40, 60, 70. Aquí. 30, 40, 70, 70. Ahí tenemos. Y el otro es, a ver por aquí. 60, 80, 100. Entonces trapezoidal, aquí se llama, esto se llama alta. Alta. Pues acá los parámetros son 60, 80, 100. Y repetimos, ¿no? Ya está. Y luego cerramos. Ya tendríamos hasta ahí, ¿no? Siguiente paso es la variable de salida. Aquí entonces editamos la variable salida. Es variable salida, doble clic, editamos acá. Y podemos cambiar todavía antes el nombre. Variación podemos hacer, ¿no? Variación. Vamos a llamar porque va a ser variación de la temperatura del termostato. ¿Ya? Enter. Entonces hacemos doble clic para editar sus otros parámetros. A ver, este primer, todos son triangular acá. Entonces acá vamos a poner así triangular. Está triangular, triangular. A ver, los parámetros. Y acá la variación me faltó también, ¿no? Es de menos 15 acá. Es menos 15 hasta aquí. Universo y curso. El primero va a ser aquí. El primer conjunto difuso es menos 15, menos 10 y 15. Perdón, acá 5, ¿no? Acá menos 5. El siguiente se va a llamar M. El M y los parámetros son menos 5, 0. Acá menos 5, 0 y 5. Entonces tenemos menos 5, 0 y 5. Y el otro se va a llamar subida grande, ¿no? G, su simbología nada más. Y acá va a ser a 5, 10. Acá 5, 10 y hasta 15. Ahí está. Luego cerramos. Luego cerramos. Ya definimos nuestra variable de entrada, variable de salida. Y luego lo que hay que hacer es ingresar las reglas, ¿no? Una forma de construir las reglas es, aquí ponemos la primera variable de entrada, segunda variable de entrada y vamos a ver. Si la temperatura es baja,
y la humedad es baja, ¿qué hacemos? Subida grande, ¿no? Temperatura baja y humedad normal, subida también subida grande. Temperatura baja, humedad alta, entonces mediano, ¿no? Entonces ese es para controlar la temperatura en el termostato, ¿sí? Entonces a todas esas combinaciones tenemos estas reglas. Entonces vamos ingresando a ver. Entonces vamos a hacer edit rules. ¿Ah? Edit rules acá. Entonces vamos haciendo todas estas combinaciones. A ver, vamos a esconderlo. Primero, a ver, temperatura, acá está temperatura baja y humedad baja. Y SG, aquí, ¿no? Y luego, obviamente, SAN, ¿no? Add rule. Tenemos add rule ahí. Ya está. El siguiente es temperatura baja, humedad normal. Temperatura baja, humedad normal. Entonces, subida grande, subida grande. También add rule. ¿Sí? Luego el siguiente es baja, alta. Baja, alta. Baja, alta y mediano aquí. Mediano. Add rule, ¿no? Entonces seguimos. Temperatura normal. Entonces, temperatura normal. Humedad baja y subida grande. Add rule, ¿no? Vamos a pasarlo 4. Al 4, 5 sería normal, normal. Acá sería normal, normal. Y M. Acá M. Add rule. A 6 sería normal, alta, normal, alta, normal, alta, BG. Acá BG. Add rule, ¿no? 7 sería alta, baja. Estamos en 7. Alta, baja, M. Add rule. Y 8 sería alta, normal, BG. Y por último, alta, alta y BG. Add rule, ¿no? Entonces, con eso cerramos. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Entonces visualizamos, a ver, en View, a ver las reglas, a ver, ¿cuál es el comportamiento de nuestro sistema? A ver. Entonces visualizamos, ¿no? Acá están las 9 reglas, entonces nosotros podemos ir cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, si la temperatura es 20 grados centígrados, humedad 50, entonces no hay que cambiar nada, variación 0, ¿no? Entonces así podemos ir cambiando. Por ejemplo, acá, temperatura, por ejemplo, 8,99, humedad 50, entonces aquí hay que hacer variación de 10, ¿no? ¿Sí? Variación de 10. O podemos ir así cambiando, ¿no? Acá. Por ejemplo, con eso vamos a un poco cambiando, ¿sí? Los valores que podría tomar. Entonces acá están las 9 reglas, ¿no? Acá está la justificación. Acá unimos aquí está desjustificación, ¿no? Desjustificación, ¿sí? Entonces de esa forma trabajamos con sistema difuso. Gracias, eso es todo.